Bueno, eso fue un fenómeno de la más de curioso. Eso los llamo yo antifranquistas sobrevenidos. Yo me he reído mucho viendo la cantidad de comunistas que luego florecieron en España y de los que uno no tenía ni idea. Pues en el PSOE estaba Enrique Mujica porque venía del PC, Miguel Boyer, que ya murió, y los Redondo, Nicolás Redondo Urbieta, y su niño, que entonces era niño Redondo Terreros. Pues el PSOE no existía. Algunos sí, pero era Nicolás Redondo, pero era más bien de la UGT. Pero Felipe González, Ogarra o todos esos no estuvieron nunca en la cárcel. Bueno, podía dar nombres, pero no los voy a dar. Los socialistas no existían. No existían. El 90% del PSOE se crea entre el 76 y el 77. Yo jamás conocí un miembro del Partido Socialista durante mi militancia en el PC en vida de Franco. Ese es el antifranquismo célebre del PSOE. El otro decía esa carátula llamada Pedro Sánchez. O sea, decía, nos reprimieron salvajemente. ¿Qué te van a reprimir? Pues no había nadie en el PSOE. Pero eran todos además hijos de franquistas notables. Sí, yo conozco a alguno de Izquierda Unida, por cierto, que su padre era un alto militar. Y por eso no les pasaba nada, nunca iban a la cárcel, nunca los detenían, los Bustelo, los Quindelán, todos estos que luego fueron políticos de la época socialista, ¿no? Chavales jóvenes que no saben, no tienen ni idea de quién era Franco, son capaces de predicar ahora, por ejemplo, que la transición fue una traición de los demócratas porque se pactaron con los franquistas. A mí me hace gracia cuando ahora salen los de Pablemos y esta gente, mis padres eran rojos, hombre, tan rojos que todos trabajaban luego en el movimiento, o sea, rojísimos. Pero venían casi todos ellos de los grupos católicos, es muy curioso, en Cataluña más todavía. Y vienen los hijos que no hicieron nada durante el franquismo, lógicamente, y ahora son antifranquistas. Oiga, mire, pues, mire usted para adelante, que para atrás se puede convertir usted en una estatua de sal como la mujer de Lot, de la Biblia, ¿no? Cuando ya no había peligro, montones de españoles han querido enriquecer ridículamente su currículum con una supuesta militancia en el PC, esa es la verdad. Sí, claro, luego han presumido mucho de antifranquistas, pero allí no los conocía nadie como antifranquistas, ¿no? Pero bueno, es que me asombra cómo se inventa o se reinventa la historia. De repente, en cuestión de días, en cuestión de semanas, todo esto cambió de la noche a la mañana. Bueno, así se escribe la historia y así es la condición humana, tirando a vil. El número mayor de activistas contra Franco eran comunistas. Solo unos, los que militaban o militábamos en el Partido Comunista de España. Eran mayores, más organizados, pero eran muy pocos. Tenían dinero, para empezar, es que claro, para organizarse hay que tener dinero, tener una mística también, bueno. ¿Y qué se cree que no eran muchos? Éramos 4 gatos, la verdad es que no éramos casi nadie. Contaba la Bordeta en toda la provincia de Teruel, que en su día tenía casi 300 pueblos, 260 cuando yo era chaval, había uno. El 0, no sé qué de la población. Que estaba en la gasolinera de Santa Eulalia. Tenía la ventaja de que todos los que pasaban pues lo podían ver. Éramos 4 gatos, era imposible convencer a la gente. Estaba todo el mundo en aquella época encantado con Franco. No sé qué pasó en Zaragoza. Fuimos a una manifestación y aquello fue horroroso, porque salimos por la Plaza de Paraíso después de una asamblea, había 300 y al final a la calle salimos 40. Y empezamos a decir amnistía, libertad, y enfrente del paso de peatones empiezan a gritarnos: estudiantes a estudiar, estudiantes a estudiar. Iba yo con un amigo, Fernando Sarri, digo: Fernando, me da que estos no quieren que los salvemos. Javier Pradera, que era nieto de Víctor Pradera. Víctor Pradera y a su padre, era el padre de Javier, los fusilaron los republicanos. Pero él fue comunista y sostenía, medio en serio, medio en broma, ya en democracia, que contra Franco de verdad habíamos estado 3.000. El antifranquismo, como el franquismo, era una cosa difusa. Entonces me metí en el único vehículo para expresar el antifranquismo y, en fin, estas ansias de la libertad, de la democracia, de todo aquello que los chicos jóvenes llevábamos dentro, pues me metí en el Partido Comunista. Fue la única oposición y fue lo que explica que en el Partido Comunista de España hubiera gente que no era comunista, era simplemente antifranquista. Ahí se reunía todo el mundo, digamos que estaba contra el franquismo. Unía a todos aquellos que no querían que el régimen continuara. A mí me cooptó el partido porque me descubrió una chica del PC que estaba leyendo yo muy serio el Arnold Hauser, que era la sociología, un libro de sociología del arte muy marxista y tal.
Claro, un chaval de 17 años, ya había cumplido 18 esa semana, y recién llegado de Teruel leyendo libros marxistas, ¡buah!, me pillaron y me hicieron delegado de curso en el acto. Había en el antifranquismo un componente juvenil, de cambio, que la gente quería destape, libertad y follón. Yo tengo que confesar que me metí en todo aquello fundamentalmente por correr aventuras. La única aventura que yo podía correr a los 18 años era la del antifranquismo. Jaraneros y alborotadores del 56, bueno, fíjate, yo estaba recién nacido, es cuando empieza el movimiento estudiantil. No es que yo fuera un luchador antifranquista, porque yo no pertenecí nunca a ningún partido político. Estaba en el antifranquismo cultural, podríamos decir. Hubo dos grandes jornadas. El primer motín universitario contra el régimen de Franco se produjo en febrero de 1956, cuando nos detuvieron a raíz del Congreso Universitario de Escritores Jóvenes, a raíz de la muerte de Ortega. España tenía entonces una vitalidad extraordinaria y toda la gente que venía, digamos, a la vida, casi podríamos decir, a la vida social, aún no política, pues tenía ganas de cambiar. Yo era el líder de los estudiantes en Bilbao y naturalmente estaba expuesto a cualquier detención. A nosotros nos detuvieron con Dionisio Ridruejo, que por supuesto era el senior de aquella conspiración, pero yo estuve en la cárcel en aquel momento con Mújica, con Tamames, con Vicente Girbao. Pues era lo natural, si estabas en la universidad y te relacionabas con la gente que pensaba y que escribía, pues hombre, querías un sistema democrático. Yo volví a la cárcel en el 58, pues con gentes como Javier Muguerza, eximio filósofo, ¿no? Alberto Saoner, que ya murió, profesor de la Universidad de Palma de Mallorca. Nos jugábamos, no la vida, ¿eh? Eso al principio sí, luego era muy difícil, a no ser que fueras pegando tiros, no te fusilaban, ¿no? Pero había mucho miedo, evidentemente. Sabías lo que te jugabas, es decir, arriesgabas mucho. Bueno, la verdad es que luego lo piensas y era una locura. Yo sí estuve en la cárcel. Eran 4 años de cárcel por asociación ilegal o ilícita. Te jugabas digamos, tu vida civil, porque te podías meter en la cárcel, no podías hacer oposiciones y demás. Se anunciaron expedientes. Expedientes es que te privaban de todos los derechos académicos. Y yo tenía beca, yo estudiaba por una beca, si me hubieran expedientado hubiera perdido la posibilidad de estudiar. O sea que era realmente un poco, en fin, jugar a la ruleta rusa. Aparte de que arriesgabas tu tiempo, arriesgabas tu ocio. Y perdías los mejores años de tu vida. Arriesgabas todo eso que los jóvenes que no militaban veíamos que hacían, iban al cine, o iban a bailar, o iban a los bares. Nosotros íbamos los domingos por la tarde a hacer reuniones de célula para discutir las encíclicas que el camarada Carrillo enviaba desde París. En un restaurante de Zaragoza, donde nos reuníamos a comer, después de las clases de la mañana, una amiga estaba sentada a mi izquierda, que se llama Gloria. Entraron 2 tíos de la policía y pusieron, todavía lo estoy viendo, la placa con el escudo del Cuerpo Nacional de Policía, con la bandera española, policía, la cogieron y se la llevaron. Entonces, esa sensación, que eso es una dictadura, es decir, que no tienes derecho a nada. Yo no puedo presumir y además no quiero presumir, es decir, yo tuve mucha suerte, es decir, yo no recibí, sinceramente yo no recibí ni un porrazo, ni un mal porrazo de los grises, o sea, y eso que participé en muchas manifas y tuve que correr mucho aquellas históricas jornadas de la Junta Democrática del 73, del 74, aquellos saltos que hacíamos, aquellas historias que realmente te los ponían de corbata. Cuando me metieron a la cárcel, el juez a toda costa quería que yo firmara que había pertenecido al Partido Comunista. Pero vamos a ver, yo aquí tengo la prueba de que es usted comunista, no me lo puede negar. Y dice, bueno, a ver qué prueba es. Y me saca un informe de la policía. Dio usted una conferencia en el Club de Amigos de la UNESCO. Y dice, y fue muy aplaudido. Como el Club de Amigos de la UNESCO estaba, lo cual es verdad, estaba controlado por el Partido Comunista como tantas cosas, si yo daba una conferencia ahí y me aplaudían, ya está. Una vez que estaba muy cerca de ser detenido, me fui a casa y me dejé la barba. Me fui a casa de mi padre, que vivía en Santander mientras yo estaba estudiando en Bilbao. Yo vivía en Bilbao. Y nada más verme entrar con la barba, dijo, ¿te van a detener? Y digo, me temo que sí. Dice, pues quédate aquí en casa y no salgas de casa. Y me tuvo encerrado 15 o 20 días. La anécdota de cuando
del PC de París llegó la consigna de que teníamos que identificarnos, lo cual en época de Franco no era una broma. Poco después, a la que me había metido a mí en el partido, vamos, no me metió en el partido, me metió de delegado de curso, pero del partido, la pillaron en Barcelona y cayeron 4 años de cárcel. Pero cuando volvía uno en el metro de aquellas reuniones, los domingos a las 9, a las 10 de la noche se iba a su casa y se juntaba con gente en el metro y uno se decía a sí mismo, lleno de profundo, secreto orgullo, qué importante soy. Si supieran estos que soy militante comunista y que estoy entregado a la causa mientras ellos se dedican a ir a bailar, estos jóvenes. Bueno, luego uno se da cuenta y relativiza y dice, ¿cuánto tiempo perdí quizá? Pero la verdad es que había como más confianza, una sensación de tener derecho a hablar si además venías de una familia nacional. Era y soy, claro, sobrino de Ruiz Jiménez, que fue cesado en aquel momento como ministro de Educación Nacional, y fue Ruiz Jiménez el que llamó por teléfono a mi madre, que era su prima, para decirle, oye, mira, ya no puedo proteger a tu hijo, que se quite del medio porque los falangistas están acuartelados, por así, el ejército estaba acuartelado y los falangistas han decidido pasear a 40 personas. Sobre todo se había tenido, pues es el caso de Sánchez Mazas, de Pradera, de Mayor Oreja, que los padres o los abuelos habían sido asesinados por el Frente Popular. A veces mis amigos se irritan conmigo, o quieren revestirse con esta aureola de martirio. Tampoco estoy hablando de lo que pasaba en la clase obrera o de lo que pasaba con los maquis. Yo hablo de lo que yo viví, de lo que yo conocí y nada más que eso. Para nosotros, los estudiantes detenidos, hijos de los vencedores mayormente, ir a la cárcel de Carabanchel era como ir a un colegio mayor. Teníamos todos los libros que queríamos. Nos daban vino y luego de repente organizábamos un fiestón tremendo y a lo mejor ese fiestón era el 14 de abril, Día de la República, y nos veíamos todos los botijos de vino festejando cantando a grito pelado el himno de Riego y no pasaba nada. Que de alguna manera los que venían del bando nacional se sentían legitimados para buscar otra salida. Porque estábamos procesados por el 288 del Código de Justicia Militar. La pena prevista para ese delito era de 12 años a muerte. No nos iban a matar a ninguno, pero a los 12 años no nos los quitaba nadie. No era raro, era en el fondo normal, porque digamos que tenían menos miedo. En última instancia, papá podía sacarte de la cárcel, ¿no? Entonces, de repente, pasamos todos en 20 minutos de tener con una espada de Damocles sobre nuestras cabezas a estar en la calle. ¿Por qué? Porque se murió Pío XII, el Papa. Y entonces el régimen, que no sabía qué hacer con nosotros, porque estábamos allí los Sánchez Mazas, los Pradera, en fin, todos los hijos de los vencedores, ¿no? Pues aprovechó la muerte del Papa para dar un indulto del que se benefició toda la población reclusa exclusivamente con objeto de ponernos a nosotros en la calle. Y así fue. Yo nunca he sido comunista y he sido activista contra Franco. Yo pertenecí cuando era muy joven a una organización que se llamaba el FLP, ya conocido como Felipe. El nombre era muy ampuloso, era Frente de Liberación Popular. Distribuidos en el País Vasco, Cataluña, Madrid, algo en Andalucía. Exactamente, ¿dónde lo saca usted eso? No sabía quién era. Solo sabía que se llamaba Mario Vargas. Estaba en París, vivía en una casa, un piso normal con su novia de entonces, que fue luego su mujer. Recibía el correo de España para nuestra organización y nos lo entregaba. Y yo iba a su casa y recibía las cartas. Y de ahí lo conocí. De adolescente solo he llorado 2 veces en mi vida. El día que se murió mi padre y ese día que detuvieron a esta chica, que cuando salimos de comer, no pudimos decir nada, claro. Fuimos a tomar café donde tomábamos siempre, me fui al baño, me puse a mirar al espejo y de pronto me vi que estaba llorando. Y era la pura impotencia. Durante muchos años yo lo que sentí, hasta que se murió Franco, es que podían llamar a la puerta en cualquier hora de la noche. Te hacía antifranquista eso. Es decir, porque no había derecho que sin decirte nada y por qué, cogieran y se te llevaran. Pero sobre todo, que no eres una persona, no eres un ciudadano. Había un derecho de los españoles a ser españoles. Y yo como español no podía tolerar que viniera otro español y me detuviera. Era, vamos, hasta ahí podíamos llegar. Y como podíamos llegar, pues estabas contra el régimen.
Ahora reflexiono sobre la marcha, pero quizá para mí lo más desalentador era ese concepto de eternidad que tenía el régimen. Yo creo que Franco sí creía que podía durar eternamente. Era una de esas sensaciones que teníamos como somatizada, de que el régimen era eterno. Había pasado pues un tercio de mi vida contra el franquismo, viendo gente, amigos que entraban o salían de la cárcel, o libros que se prohibían, o discos de la Bordeta. Entonces aquello parecía efectivamente eterno, pero se descompuso a una velocidad vertiginosa. Una extraña idea de que el régimen podía continuar, qué tontería. Pero si no había un partido franquista. No, yo siempre supe que Franco había de morir. Primero porque todos morimos, Franco también, y luego porque los 2 últimos años pues estaba ya muy mal. Pero bueno, todo llegó como todo llega en la vida, ¿no? Españoles, Franco ha muerto. Bueno, a mí aquello, como de costumbre, me pilló nada menos que en Japón. Por cierto, yo trabajaba entonces en la radio, en la NHK, que es la radio pública japonesa, y leía el parte de noticias dirigido a América Latina, en lengua española, no a España, y me tocó dar la noticia de la muerte de Franco. Viviendo con entonces todavía mi pareja, no estábamos casados, nos fuimos a Pedraza a pasar la noche porque era una consigna del partido, esconderse y nos fuimos a Pedraza, a dormir a Pedraza. Entonces yo no tenía televisión, me había ido con mi mujer a vivir a la calle Aragón. Y entonces me compré una televisión de estas de 12 pulgadas para ver el entierro. Pero que no se empecinen ahora en acabar con Franco, porque Franco está enterrado, ya les puedo llevar, sé dónde está enterrado. Sin odio, para asegurarme de que efectivamente aquello caía y que la losa se la ponían y a partir de ahí que a ver qué pasaba. Las colas imponentes de personas que fueron a rendir homenaje póstumo al cadáver de Franco cuando se expuso allí en el Palacio Oriente y tal, bueno, era una cosa verdaderamente impresionante. Eran muchedumbres y muchedumbres y muchedumbres. Te dabas cuenta que éramos tan pocos, que éramos tan poquita cosa, Lo que jamás supuse es que los franquistas iban a traer la democracia. Eso sí que, para eso es para lo único que los antifranquistas no estábamos preparados.